Hola, muy buenos días, bienvenidos a Sana que Sana. Hoy vamos a hablar de las lesiones medulares, muy enfocado obviamente a lo clínico, a explicar qué es lo que pasa por esta médula espinal, porque a veces ese cerebro no se conecta con nuestros movimientos, pero digamos que uno de los énfasis grandes es qué pasa después de una lesión medular. Vamos a tener testimonios de vida muy bonitos de, en este caso, dos caballeros, dos jovencitos más bien, que por esos asuntos de la vida hoy tienen una lesión medular, pero han seguido adelante con sus vidas, con sus sueños y nos van a contar cómo gracias al apoyo de sus familias y de instituciones como el Hospital Pablo Tobón Uribe y el Grupo de Lesión Medular a cargo de doña Tatiana, que está allí esperándonos, les enseña en la cotidianidad cómo seguir adelante con la vida, cómo debe ser a pesar de cualquier diagnóstico. Doctor Ignacio González, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Hola, Olga. Muy bien, muchas gracias. Neurocirujano, nos lo prestaron este ratico del Hospital Pablo Tobón Uribe, lleva 15 años trabajando allí, también tiene su consultorio en las Américas y es un hombre apasionado por este tema de la lesión medular, ¿verdad? ¿Hace cuánto dedicado tan de lleno a este tema, doctor González? Desde que terminé la especialización en neurocirugía en el 1900... Virgen Santa, hace tanto. En el 1900, dejémoslo así. Sí, hace rato. Doctor, aunque su nombre lo indica, ¿qué es ser un neurocirujano? El neurocirujano es el médico que trata las enfermedades del cerebro y la columna. Básicamente las enfermedades que en algún momento van a requerir una intervención quirúrgica. No todas las enfermedades que nosotros tratamos finalmente terminan en cirugía, pero ese es como el foco de nuestra especialización. Lesión medular es muy común en la consulta, ¿sucede mucho? Es muy común, es una de las causas más comunes por las cuales consultan los pacientes a los servicios de urgencias. ¿Cuáles son las causas más comunes de las lesiones medulares, doctor González? Las causas más comunes son, en primera medida, son los accidentes de tránsito, luego las caídas. Los pacientes en los extremos de las edades son más propensos a tener traumas por caída, los ancianos y los niños. Luego las lesiones por heridas por arma de fuego o los accidentes por violencia y finalmente las lesiones que nosotros llamamos degenerativas o las lesiones tumorales causan con mucha frecuencia lesión de la médula. Ahí está. Él es entonces el doctor Ignacio González, neurocirujano que nos va a acompañar hoy en Sana que Sana. Sentémonos, doctor, y presentemos a los otros invitados. Por acá está don Mateo. Bienvenido, Mateo. Qué rico tenerte por acá. Gracias por regalarnos este ratico. Y presenta tú a esta señorita que la debes conocer y bastante. Pues es Tatiana, la del grupo raquiomedular del Pablo Tobón, una persona... sin palabras. Te ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Demasiado, ya vio todo mi progreso y cómo llegué también al Pablo Tobón, que fue casi valiendo nada. Valiendo nada, y hoy el panorama es bien diferente, ¿verdad? Sí, bastante. Y justamente vamos a conocer a lo largo del programa la historia de Mateo y que respondan sobre vos esas palabras. ¿Te quitó los nervios para la entrevista? No, ¿O te dieron más? No, ya, Mateo me quitó, no, ya, rompimos el hielo perfecto. Qué satisfacción, ¿verdad? Sí. Porque justamente ese grupo, el grupo literal, ¿cómo fue que lo dijo Raqui? El grupo de lesión medular, pues también puede decirse pues raquimedular. El grupo de lesión medular justamente es para eso, para que cuando los pacientes llegan, digamos, me imagino en ese shock, en ese momento tan duro, en esa crisis, de ese cambio de vida, después salgan adelante y tengan otra vez esperanzas y se les enseña a manejar los asuntos que fisiológicamente están cambiando en su cuerpo producto de la lesión medular. Para eso es el grupo. Exactamente, para eso es el grupo. El grupo está formado más o menos hace 4 años, con más fuerza hace 3 años aproximadamente. Inicialmente la idea era ingresar pacientes con lesión medular aguda. O sea, los pacientes que recién pues presentaban la lesión ingresaban a la unidad de cuidado intensivo. Posteriormente, en vista de que habían también pacientes en el resto del hospital, no necesariamente en cuidado intensivo, y que de pronto ya llevan muchos años con la lesión,
mirábamos que estos pacientes también tenían muchas necesidades en cuanto a educación, al manejo pues, y a la prevención de complicaciones. Entonces el grupo se amplió y no solo era para pacientes con lesión medular aguda en la unidad de cuidado intensivo, sino que ya también los empezamos a ingresar a los pacientes con lesión medular crónica y de otros servicios. Incluso el año pasado también empezamos ya a ingresar a población pediátrica, que no la incluíamos en el programa. Lamentablemente también ya hemos tenido pacientes, niños menores de 10 años, 12 años, con alguna lesión por caída o por algún tumor, y estos niños no se pueden descuidar pues por necesitan nada, también todo el mucho del acompañamiento. grupo. Perfecto. Doctor, yo quiero entender cómo funcionan los movimientos del cuerpo, cómo el cerebro le da las órdenes a que se muevan mis piernas, mis miembros superiores e inferiores. Entonces lo invito a nuestra clase. Adelante. ¿Qué es la médula espinal, doctor? Ya se la van a poner ahí para que nos explique. La médula espinal es la continuación de las neuronas que están en el cerebro. El cerebro es el órgano efector, el que da la orden para que se muevan las extremidades. Una vez da la orden la neurona, la médula no es sino simplemente la continuación de esa neurona, es como el cable. Ahí está. Es como el cable, ¿sí? Ajá. El cerebro nos da la orden y a través de la médula es el cable que conecta el cerebro con las extremidades. Primero está la médula y luego de la médula va saliendo cada uno de los nervios que va a diferentes partes. Por ejemplo, el quinto nervio cervical es el que mueve el codo. Por ejemplo, el primer nervio sacro es el que nos ayuda con el movimiento del pie. Entonces, cada uno de los nervios tiene una función específica. La médula es como el cable principal. Vamos a suponer que este es el equipo de sonido, que es el cerebro, y la pierna es el parlante. Entonces, cuando hay una desconexión del cable, pues el parlante no va a sonar ni va a cumplir ninguna de sus funciones. ¿Sí? Solo que esa conexión no se puede reconectar. No se puede reconectar porque el sistema nervioso central es la parte más compleja del organismo y hay un principio por el cual lo más complejo es complejo porque se deja de reproducir. Por ejemplo, la piel no es un órgano complejo y si uno tiene una lesión en la piel, él sí se reproduce. Algunos órganos como el hígado alcanzan algo de reproducción, pero órganos muy complejos como el ojo, por ejemplo, o el cerebro, no se reproducen. O sea que un daño en la estructura de la médula o del cerebro es un daño que siempre es irreparable. Irreparable. Sigamos con las imágenes, Helen, porfa, para seguir indicando. Las que seguían ahí en el orden que nos las dejó Daniel y yo. Listo. Bueno, Doc, mientras nos la ponen, tome asiento para no tenerlo ahí paradito. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchos tipos de lesiones medulares, ¿verdad? Sí. Hablamos mucho de paraplegia y cuadriplegia o tetraplegia, que tengo entendido que es sinónimo. Sí, cuadripléjico es lo mismo que tetrapléjico. ¿Qué se entiende por una persona cuadripléjica? Que es digamos, es un error común inclusive en algunos médicos, es cuadripléjico es todo aquel paciente que no puede mover las manos, ¿sí? Usted puede mover los codos, puede mover un poquito la muñeca, pero si no mueve los dedos, es un paciente cuadripléjico. Entonces, si el paciente hace así, pero no mueve las manos, lo consideramos cuadripléjico. ¿Y cuándo es un paciente cuadripléjico? Cuando tiene la lesión por encima de la primera vértebra dorsal, o sea, más o menos esta que uno se toca acá es la más prominente, es la séptima. Cuando las lesiones están ahí por debajo, ya es un paciente que está cuadripléjico, ¿sí? Y cuando las lesiones están por debajo de la primera vértebra dorsal, o sea, más o menos acá, ya hablamos de parapléjico, ¿sí? Pero la lesión, ese cable, digámoslo, la médula, se puede lesionar parcialmente o totalmente. Si la lesión es parcial, voy a tener lo que se llama una cuadriparesia o una paraparesia. Es decir, alcanzo a mover algo, pero no tengo una parálisis completa.
que es muy distinto. Ajá, perfecto. Y si podemos poner la última imagen, pero cuando puedan, que también habla de ahorita, como de los niveles como de lesión medular, pero ahorita la mostramos porque es que yo a Mateo lo tengo muy calladito. Sí. ¿Cuántos años tiene Mateo? En este momento tengo 24. Ok. Tu lesión medular fue hace no mucho, ¿verdad? Más o menos 2 años. Ajá. El 10 de marzo del 2016. El 10 de marzo de 2016. Empezabas la entrevista ahorita diciéndonos que cuando llegaste al grupo de lesión medular del Pablo Tobón, lo dijiste así, yo no valía nada. ¿Cómo hiciste para poder hacer esa afirmación con esa claridad y decir que hoy sí vales mucho? ¿Cómo ha sido ese proceso para aceptar este asunto que no debe ser fácil, pero para seguir con tu vida? ¿Cómo ha sido todo ese resurgir de Mateo? Pues primero que todo uno tiene que buscar la ayuda de Dios, pues porque es el que nos tiene aquí en este momento. Absolutamente. Y ahí ya sigue la familia, que es el motor pues que a uno más le va a hacer falta pues para seguir con este proceso. Han aparecido también amigos, doctores, terapeutas que hacen que las cosas se vean cada vez mejor, Muy que bien. el panorama cambie. Vea la fórmula: Dios, la familia y los especialistas, en ese orden. ¿Cómo han sido tus terapias? ¿Cómo ha sido tu proceso? Me contaron que cuando esto sucedió, estabas terminando sus estudios, tu padre me dice que si Dios quiere pronto los vas a retomar porque has estado en estos meses dedicado a tu recuperación. Hablemos de todo eso que has hecho a nivel físico por ti, Mateo. Pues físicamente trato de ejercitar mucho pues lo que sean los brazos, el tronco, como para que la evolución llegue a un punto en el que yo pueda seguir estudiando y no sea como tan difícil estos traslados o iniciar una vida laboral. Qué rico. Tenés esos dos sueños que Ave María. Es que tener sueños es lo que lo mantiene a uno vivo, ¿cierto? Eso es lo que lo mantiene a uno vivo. Sí. Soñar con tu vida laboral y con tu estudio. ¿Cómo ha sido el proceso de Mateo? Contame cuando llegó, cómo empezaron ese camino con él allá al grupo del Pablo Pues Tobón. a Mateo inicialmente cuando ingresó al hospital, como estaba en la unidad de cuidado intensivo, intubado, pues con medicamentos para mantenerle la presión, estuvo muy delicado. Inicialmente el primer acercamiento fue con la familia. A la familia la debíamos instruir acerca de todo el proceso que se iban a enfrentar de ahora en adelante. Pues por aquí les muestro como una de las herramientas que utilizamos en el programa. Es un manual muy bonito que desarrollamos para educar a las familias y a los pacientes. Pues cuando Mateo, yo creo que esta parte no se acuerda porque estaba muy delicadito, entonces con don Rodrigo y la mamá y toda su familia les explicábamos como toda la importancia del manejo de la lesión medular. Incluye muchas cosas. Los cuidados de la piel, súper importante porque si no hay unos cuidados adecuados de la piel se van a formar las úlceras por presión, que es de las cosas más frecuentes por las que reingresan los pacientes al hospital. No cualquier peladurita, no cualquier heridita, no, pueden ser heridas muy grandes y se pueden infectar si no se manejan adecuadamente. Entonces, explicarle los cuidados de la piel. Lo otro, el manejo de la vejiga. Como va a haber dificultades para la eliminación, hay que ayudarles a través de unas onditas, por ejemplo estas, para evacuarles la orina. Entonces enseñarle toda esta técnica a la familia, cómo se debe realizar, porque antes que no había el grupo, los pacientes se iban para la casa sin saber cómo hacer este procedimiento. Dos de los muchos temas que manejan en el grupo de lesión medular del Hospital Pablo Tobón Uribe. Más adelante seguiremos con Tatiana, con el doctor Ignacio y con Mateo, hablando sobre nuestro tema de hoy, la lesión medular. La vida sigue después de una lesión medular. Por eso nos fuimos para el comité de rehabilitación. Daniel Chavarriaga, nuestro periodista, estuvo allí entrevistando a expertos en el tema, hablando un poco sobre los tipos de sillas de rueda que existen, que deben ser muy individualizadas, deben ser para cada caso particular casi que diseñadas a la medida según necesidad y obviamente según la fisonomía de quien la vaya a usar.
y también dando recomendaciones para asuntos básicos del manejo de estas sillas de ruedas. Nos vamos para el Comité de Rehabilitación y regresamos a los estudios de Televid para seguir hablando hoy de lesión medular en Sana que Sana. Las sillas de ruedas son un dispositivo médico, por lo tanto requieren de una prescripción en la cual se necesita información previa, como una evaluación de la condición de salud de la persona, en qué estado está, cuál es su condición médica que lo ha llevado a requerir una silla de ruedas. Digamos que la elección de una silla de ruedas va a depender de muchos factores. Un factor es la edad, pero otro factor es la condición de salud y la capacidad física. Entonces, estas habilidades se le enseñan a todas las personas, no importa la edad que tengan, y dependiendo pues de esa capacidad y esa condición física va a ser más fácil o más difícil poder realizar algunas de las acciones. Entonces necesitamos saber por dónde va a desplazarse, cómo es el terreno por donde se va a desplazar, la distancia que va a recorrer en la silla, si necesita o no un cuidador, si su sitio de vivienda, el acceso es por un ascensor, por escaleras. Lo que vamos a ver en este momento se relaciona particularmente con sillas de ruedas manuales, pero habrá ciertas personas que no tengan posibilidad de mover sus brazos para propulsar este tipo de sillas de ruedas, y en ello se pensará en opciones de sillas de ruedas motorizadas que también les van a brindar independencia para la movilidad. La primera habilidad y la más básica es poderse propulsar hacia adelante, hacia atrás y saber girar. Esto es importante porque si no lo hace de manera adecuada, lo va a hacer o con mucha fuerza o con muchas repeticiones, y eso puede generar dolor en los brazos y puede generar que la persona se canse al utilizar la silla de ruedas. La segunda habilidad importante es poder realizar una transferencia, entrar a la silla de ruedas y salir de la silla de ruedas de forma correcta. Y la tercera es poder hacer un wheelie, que es picar la silla de ruedas, levantar las rueditas delanteras para poder sortear obstáculos que nos encontramos normalmente en las calles. No se selecciona una silla por bonita o por, digamos, por los aspectos estéticos, sino por los aspectos funcionales. Entonces, por eso, inclusive la Organización Mundial de la Salud actualmente tiene un servicio descrito, que son los 8 pasos para proveer de manera apropiada una silla de ruedas para que no vayamos a tener fallos en el uso posterior de la silla. Es muy importante que sea un distribuidor responsable quien suministre la silla para que te den la garantía y te den el soporte técnico necesario para los mantenimientos que va a requerir el dispositivo. Ese tema, doctor Ignacio, de la silla de ruedas es bien importante, ¿verdad? Al momento pues ya obviamente de necesitarla, de saberla elegir, de saberla manejar, todo eso. Es fundamental y es un tema que no es fácil. Se requiere el manejo de un experto por parte de fisiatría para adaptar la silla de ruedas según las necesidades de cada individuo. Eso es muy importante, Tatiana, que cada silla de ruedas sea casi que personalizada. Sí, y lamentablemente hemos tenido muchas dificultades cuando los pacientes salen con la orden de la silla y cojín antiescaras, porque son unidos, pues necesitan cojín antiescaras, pero se van, lo empiezan a tramitar mientras le autorizan la silla de ruedas, mientras le toman las medidas y mientras se la entregan. Pueden pasar hasta 6 o 7 meses o más un paciente sin la silla de ruedas adecuada. Eso no debería Entonces pasar. es con una silla de pronto de las genéricas, de las de transporte en el hospital, pero súper complicado para montar a un taxi, a un transporte público. Por eso se necesita la silla adecuada, la que ordena la fisiatra, que es según las medidas del paciente y según las necesidades. Por ejemplo, un paciente que de pronto pueda solamente propulsar, mover de pronto, empujar la mano para propulsar una silla de ruedas eléctrica, ¿cierto? Por ejemplo, Mateo inicialmente necesitaba una silla de ruedas, pero como él adquirió y logró mover sus manos, él puede empujar la silla de ruedas con sus manos, no necesitó tanto esa silla de ruedas eléctrica. Perfecto, ya seguiremos hablando con ellos sobre lesión medular porque tengo otro invitado por allí esperándome. Se trata de Neifer Córdoba García. Bienvenido, Neifer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Te ha gustado lo que hemos conversado? Bastante. Qué rico, me alegra mucho. Neifer, ¿hace cuánto andan juntas esa silla de ruedas y tú? Hace aproximadamente 6 años. Hace 6 años. Sí, señora. ¿Cómo se recibe esa noticia?
¿Y cómo haces hoy? Cuéntanos mejor dicho, hoy qué haces. Estás haciendo de todo un poco. Sí, la verdad, en esos momentos estoy haciendo unas prácticas como servicio al cliente en el Banco Popular, una corporación que se llama Fomentamos. Antes de estar ahí practicaba mucho deporte, ¿Qué deportes? tiro con arco, Qué la unidad nota. deportiva Me de contaron Belén. que Mateo también. Ah, bueno, pero chismosa, Tatiana. Él es- Bueno, tiro con arco. Estuve en tiro con arco, estuve en natación, estuve, bueno, ya mucho pues ejercicio por mi cuenta, en la casa, mucha terapia. Y ya básicamente pues me la he pasado como en eso. ¿Y qué más quiere? Venga. Y hace 6 años, cuando sucedió lo que causó tu lesión medular, ¿tú pensaste que ibas a lograr hacer lo que todos hacemos? Es que tú acabas de relatar una vida común y corriente. No, al principio de la lección yo decía, no, ¿para qué vivir? Yo no quiero seguir viviendo. Pero ya con el tiempo fui como asimilando, como adaptándome a esta nueva vida y ya empecé como, no, yo tengo que salir adelante. En ese entonces tenía una niña, Melanie, y yo no, yo tengo que salir adelante, tengo que luchar por ella. Ya después llegó mi otro hijo Matías, que es como un milagro de Dios, y no, hay que luchar, darla toda por ellos. Empecé a estudiar un programa que la alcaldía me brindó pues la oportunidad, y ya en ese momento estoy en las prácticas, queriendo Dios que me logre ganar la vinculación a la empresa. Queriendo Dios. Queriendo Con Dios. Él sí quiere, y con ese esfuerzo que tú estás relatando, con seguridad lo vas a conseguir. De alguna manera tú has podido ayudar a otras personas que están empezando este camino de una lesión medular, como para darles, como dicen ustedes, los pelados, para darles moral. Pues yo creo que más moral de la que uno les da cuando se encuentra con ellos y uno les cuenta El ejemplo, ¿no? el ejemplo que uno al principio no quería vivir, luego empezar los deportes, el apoyo de la familia, el estudio, va uno como relacionándose con otras personas que llevan más tiempo que uno con esta discapacidad, entonces le dan uno como truquitos, como ve, hace tal cosa, esto te puede ayudar a mejorar esto. Entonces uno como que cuenta todas las cositas a las personas que apenas vienen y creo que eso es mucha ayuda. Un truquito de los que has dado, antes de irnos a comerciales, porque la idea es que sigas con nosotros durante todo el programa, un truquito de esos, unas claves de esas que le has dado a las personas que tienen tu misma condición. Yo creo que en lo que más sufrimos todos es a la hora de orinar, de ir al baño. Entonces lo que yo les digo es manejemos el reloj. Sabemos que si estamos trabajando, estamos estudiando y te manejamos de por sí son cada 3 horas. Entonces uno les dice, bueno, lo que yo les digo, salimos de la casa y sondeamos. Cuando lleguemos al punto, una sondeadita y bueno, ya ahí empecemos como a manejar el horario. Y creo que pues a mí me ha funcionado muy bien. Con creo seguridad. que a ellos también les puede funcionar. Se queda pues con nosotros para que nos dé más truquitos Claro para que sí. compartir con aquellas personas y familiares de personas con lesión medular, que tenemos testimonios aquí, vivitos, contándoles que a pesar de una lesión medular, obvio que se puede seguir adelante. Hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre la lesión medular. La médula espinal puede dañarse por un traumatismo o por una enfermedad. Cuando se lesiona la médula, la conexión entre algunas partes del cuerpo y el cerebro se interrumpe. La zona que resulta afectada se conoce como el nivel de la lesión. La lesión medular produce dificultades o incapacidad para mover, sentir o controlar ciertas partes del cuerpo. A mí se me olvidó abrir nuestra línea de WhatsApp, todavía estamos a tiempo. Es el 305-316-6560 si tienen alguna inquietud sobre la lesión medular, sobre tratamiento, sobre lo que se presta de apoyo en este grupo del Hospital Palo Tobón Uribe. Bienvenido todo esto a nuestra línea de WhatsApp. Seguimos hablando con Neifer, seguimos hablando con Mateo, con el doctor Ignacio y con Tatiana. Y para el doctor Ignacio va esta pregunta. Mi nombre es Jair Carrillo Palacio. Tengo una preguntita por hacer. Además de la falta de movilidad, ¿qué otras consecuencias pueden traer la lesión medular? Don Jair, gracias por su pregunta. ¿Qué otras consecuencias, además de la falta de movimiento? Bueno, hay varios problemas y todos son problemas de difícil manejo. El primer problema es que el paciente, por debajo de su lesión,
Cuando tú decías el nivel de la lesión es donde se presenta el corte de la médula. Entonces nosotros lo definimos según el número de la vértebra. Si es C5 es la quinta vértebra cervical, si es T12 por ejemplo es la 12ª vértebra dorsal. Entonces, para contestarle al oyente, las lesiones afectan básicamente 3 aspectos. El primero es el de la sensibilidad. Por debajo de la lesión, el paciente no siente absolutamente nada. Es como si estuviera tocando un mueble o como si esa parte del cuerpo no existiera. Y al perder la sensibilidad del paciente es muy delicado porque nosotros, por ejemplo, cuando nos sentamos, estamos cada determinado tiempo moviéndonos para que la piel tenga circulación. Cuando estamos acostados, nos volteamos de un lado para el otro y eso hace que la piel se nutra y no se dañe. Cuando un paciente tiene una lesión medular, al no tener sensibilidad y estar 2 horas sentado en la misma posición, aparecen úlceras en la piel que van creciendo rápidamente y se convierten en una escara. Una úlcera en la piel se puede demorar 3 horas para formarse, pero para cicatrizar va a necesitar hasta 6 meses con cirugías, lavados y mucho dolor. y hospitalizaciones. Ay. No hay dolor porque no hay sensibilidad. Verdad, claro ¿Listo? que sí. Entonces el primer problema es el cuidado de la piel y enseñarle al paciente que se tiene que estar cambiando de posición, ojalá cada 2 horas. El segundo problema es el de control de los esfínteres. Al yo perder la sensibilidad y tener una sección medular, los esfínteres tampoco van a funcionar, entonces el paciente no va a tener control sobre la orina y sobre la defecación, de tal manera que la orina se empieza a acumular en la vejiga y al acumularse bruscamente en la vejiga va a dañar el riñón. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la medicina aprendió que el paciente se tenía que pasar una sonda entre cada 3, cada 4 o cada 6 horas, dependiendo del paciente y dependiendo qué tantos líquidos tome, para estar evacuando la vejiga y así proteger al riñón. Entonces, digamos que la lesión más compleja es el manejo de los esfínteres, porque si el paciente no usa sonda, cateterismo intermitente, va a dañar el riñón y eso le va a causar la muerte. Entonces hay que ser muy responsables con el manejo de la orina, porque algunos pacientes, como se orinan, dicen, no, yo me estoy orinando, y usan el pañal, pero cuando se orinan, a la vez que están orinando hacia el pañal, mucha parte de la orina se está yendo hacia el riñón y eso les daña el riñón y es una lesión irreparable. Yo diría que esas son las 2 cosas más importantes, aparte del movimiento, que el paciente no mueve. Pero cuando se le preguntó a los pacientes con lesión medular qué querían mejorar de su vida, todos dicen, ojalá yo mejorar mi parte de los esfínteres, porque el movimiento, digamos, se maneja más fácil con una silla de ruedas o con otras ayudas. Entonces, el problema de los esfínteres es el más complejo. Y hay otro problema adicional, y es que cuando el paciente tiene una lesión, en su momento inicial, al no haber contracción de los músculos de las piernas, se generan trombos en los pies y esos trombos pueden viajar hasta el pulmón. Por lo tanto, el paciente en los 2 o 3 primeros meses debe recibir anticoagulantes para que esos trombos no viajen al pulmón, que también son la causa de la muerte. Y finalmente, pues yo quisiera decir algo, y es que cuando a uno le preguntan si usted tiene una lesión medular, ¿usted qué quisiera? Todos decimos, no, pues yo prefiero estar muerto, pero evidentemente yo realmente no conozco ningún paciente que después de 6 meses quiera morirse. Todos los pacientes tienen razón para vivir y tienen proyectos de vida, o sea que por el paciente con lesión medular tenemos que trabajar y tenemos que hacer el esfuerzo que se hace en algunos hospitales como el Hospital Pablo Tobón, pero creo que en Medellín hay una conciencia bastante clara sobre el tema.
Qué bonito mensaje, doctor, muchas gracias. 2 puntos. ¿Cómo manejan Mateo y Neifer el tema de las úlceras por presión? ¿Cómo es el cuidado que te dan justamente para que ese permanecer tanto tiempo en cama o sentado no te genere las temibles escaras? ¿Cómo te cuidan? Pues la mayoría de veces uno tiene que utilizar muchas cremas para que ese punto donde uno esté haciendo presión no se altere más de lo normal. Y lo mismo los cambios de posición, el liberar presión, es como lo más esencial que uno tiene que hacer para no acabar como dice el doctor. Y ya Neifer me decía que en el manejo de la orina y de todo eso del control de esfínteres, lo manejas muy bien, te lo han enseñado muy bien también justamente Sí. para evitar esas consecuencias. Sí, gracias a todas las ayudas que he recibido y consejos en el programa de lesión medular del Pablo Tobón, he aprendido bastante cómo a manejar eso, el control de los esfínteres a la hora pues de sondearme para la orina. Me ha ido muy bien, lo hago cada 3 horas, me ha ido súper bien con eso. Es cuestión de hacerlo ya una rutina, de hacerlo Sí, algo eso ya- cotidiano. exacto, esa pasa a ser parte de nuestra vida diaria. Claro que sí, todas esas cosas las enseñan desde el grupo, Tatiana. ¿Qué otros asuntos manejan ustedes en el grupo para indicarles a ellos a seguir con su vida? ¿Cómo seguir con su vida? En el grupo desarrollamos varias actividades. Semanalmente les pasamos la ronda, evidenciamos en qué parte hay como más falencias y las reforzamos. Por ejemplo, otra de las actividades que hacemos son unos encuentros mensuales educativos, porque los pacientes que están en el hospital se benefician de las rondas que realizamos semanalmente, pero los que están en casa mensualmente vienen y hacemos unos encuentros educativos. Cada mes es un tema diferente, entonces, por ejemplo, la doctora Irma, la uróloga del grupo, este mes va a tratar vejiga neurogénica, el mes siguiente viene el fisiatra y trabaja dolor neuropático. En el grupo también desarrollamos otros temas diferentes. Fuera del cuidado de la piel y fuera del manejo de los cateterismos, también les enseñamos el manejo del intestino, porque ocurre mucho el estreñimiento, entonces también les enseñamos como para no demorarse tanto tiempo. Hay pacientes que no se manejan bien el intestino y pueden durar hasta 7, 8 días sin realizar deposición. Entonces, este es otro de los temas que les enseñamos fuertemente y hacemos énfasis en la importancia de la terapia física y de la terapia ocupacional. Yo no te había contado que en el grupo tenemos varios especialistas, está pues, neurocirugía, fisiatría, terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, trabajo social, fonoaudiología, ay, ojalá no se me esté olvidando Pero ninguno. muchísimos, pero piense que la regañan Nutrición, ahora. somos 3 enfermeras encargadas como de la parte educativa y pues como ves es un grupo siempre muy grande porque la idea es cubrir como todas las necesidades y apoyar a los pacientes en todo esto. Entonces, por ejemplo, si vemos que un paciente está muy quedadito en la parte de terapia, que no ha fortalecido como la parte de la independencia y el autocuidado, entonces sugerimos evaluación por terapia ocupacional. Si, por ejemplo, no tiene una silla de ruedas adecuada, el cojín, tiene mucha espasticidad, sugerimos evaluación por fisiatría. Entonces, dependiendo de lo que las enfermeras evaluemos en la ronda, identificamos las necesidades y intervenimos. La lesión medular es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Veamos más información al respecto. En función del grado de afectación, la lesión medular se puede clasificar en completa o parcial. La causa más frecuente de estas son los traumas por accidentes de tránsito, laborales o caídas. En otras ocasiones son algunas enfermedades las que pueden afectar nuestra médula espinal. Doctor González, es hora de hablar de prevención porque se puede prevenir algunas de las lesiones medulares, ¿verdad? Yo diría que la mayoría de las lesiones medulares ocasionadas por accidentes se pueden prevenir. La lesión más común en nuestro medio son las lesiones medulares secundarias a accidentes de tránsito y desafortunadamente vemos que son muchachos jóvenes en una edad productiva entre los 18 y los 35 años, pero esos accidentes generalmente ocurren en horas de la noche y bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas y la mayoría son generados por moto. Entonces,
está claramente demostrado que atender a las normas de tránsito, no pasar los límites de velocidad y usar las medidas de protección son factores fundamentales para evitar este tipo de lesión. Otra indicación muy importante que los americanos lo recomiendan siempre que uno vaya a un charco o a una piscina es los pies primero. La primera clavada debe ser de pie porque muchas veces vamos a un charco, ese charco nos permite clavarnos, pero ya cuando volvemos al mismo charco hay un banco de arena, la persona se clava de cabezas y tiene una sección medular. Entonces, la recomendación es siempre que vamos a una piscina o a un sitio donde nos vamos a bañar, tirarnos primero de pie, los pies primero, y ya si sabemos, ya medimos la profundidad del agua, ya sí nos podemos tirar clavados. Perfecto. Yo creo que esa es la recomendación más importante porque es una causa muy común de lesión medular. Y hablando de recomendaciones, doctor, recomendaciones de Neifer y de Mateo para quienes nos están viendo con relación a su historia de vida. Es una recomendación para las personas que nos estén viendo, que apenas están como empezando lastimosamente esta nueva vida de la lesión medular. El Pablo Tobón, que es una gran ayuda para nosotros. Eso sería como una recomendación que yo hago. Qué bonito, Mateo. Invitarlos. Claro que sí. Tener muy en cuenta y pensar mucho las cosas para no ir a caer en este problema, pues, tal como lo decía el doctor, Cuidarse mucho. cuidarse demasiado, las prevenciones de tránsito y todas estas cosas, para que no pasemos por esto. Pero la vida no se acaba, Neifer y Mateo, ¿verdad? Es No. evidente que no. La vida sigue. Y sigue su curso, y sigue con sueños, y sigue sin proyectos. ¿Y vos, Tatiana? No, pues yo muy contenta de estar en este grupo compartiendo con mis pacientes. Más o menos ya han ingresado más de 200 pacientes al programa. Cada mes es una alegría poder compartir con ellos, enseñarles, mostrarles pues cuáles son como las opciones. La idea es que nos veamos en espacios como de integración y no que tengan un reingreso al hospital pues por una enfermedad o por una complicación de la lesión, sino que vayamos y compartamos como una red de apoyo, de amigos, que fortalezcamos los lazos y que nos podamos apoyar, que eso se ve mucho entre el grupo, el apoyo. Tatiana, muchas gracias. Muchas Y gracias qué a bonito ti. trabajo el que ustedes todos hacen, incluidos ustedes, obviamente. Doctor Ignacio, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Mateo, Neifer, Dios los bendiga y para adelante, gracias. como Muchas evidentemente gracias. es la dirección que ustedes han decidido tomar luego de la lesión medular. Nos despedimos, a ustedes gracias por estar hoy con nosotros en Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de un tema bien diferente, pero también muy interesante como los que intentamos tratar todos los días aquí. Vamos a hablar de labio y paladar hendido. Vamos a hablar de los tratamientos, de las opciones que existen para que quienes tengan este diagnóstico sigan adelante con su vida. Terminamos Sana que Sana, feliz resto de miércoles para todos. Chao.